Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de las historias del Panteón. Para esta oportunidad el relato que les narraré se basa en una leyenda que compete a un viejo juego que en su época llegó a ser muy controversial y por las razones que serán abordadas, sabrán por qué. Se trata de la leyenda de Polybius. El juego maldito. Corría el año 1981, una época en la que la industria de los videojuegos se encontraba dando sus primeros pasos. Abundaban los arcades, que eran una sensación capaz de atraer a numerosos jugadores. Aquel fue el escenario en el que apareció el videojuego de Polybius, supuestamente un matamarcianos algo abstracto en el que el jugador controlaba una nave que iba avanzando a través de niveles con apariencia tipo puzzle. Pero el juego tenía una particularidad y era que la nave no se movía con el mando. En lugar de eso la pantalla rotaba en torno a la nave mientras un abanico de vivos colores, efectos lumínicos y sonidos sintetizados invadían los sentidos del jugador como nunca antes había ocurrido con otro videojuego. Todo sugería que la empresa fabricante escondía la clave de lo que ocurriría con los jugadores tras la traducción de su propio nombre. Pérdida de los sentidos. Fue así que, lo que tuvo un brillante comienzo, acabó en el trágico final que convirtió al juego en leyenda. Al principio resultó una atrayente novedad. Los jugadores hacían enormes filas y no escatimaban a la hora de alimentar con su dinero a las máquinas tragamonedas de Polybius. El vicio abundaba y muchísimos jóvenes volvían una y otra vez a los salones de juego como si de una adicción tan poderosa como la droga se tratase. Pero al cabo de un tiempo, comenzaron a proliferar las denuncias de quienes lo jugaban. Se quejaban de sufrir mareos, vómitos, episodios de amnesia, horrendas pesadillas nocturnas que los despertaban agitados en medio de la noche, alucinaciones visuales y auditivas y hasta crisis epilépticas en algunos casos. Pero lo más aterrador de todo consistía en algunas cosas, que por ser percibidas igualmente por todos, parecían no tratarse de un mero producto mental. En primer lugar, unos escalofriantes rostros fantasmales que solo se veían con el rabillo del ojo, rostros que se cruzaban por la pantalla del juego a grandes velocidades, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. En segundo lugar, se cuenta que se escuchaban voces y lamentos fundidos con la música de sintetizador y el ruido del videojuego. Además se percibían mensajes subliminales a frecuencias casi inaudibles. Mensajes que reaparecían en las pesadillas nocturnas y en los episodios de alucinaciones, mensajes con contenidos desquiciantes, capaces de conducir a la depresión y al suicidio. Algunos de esos mensajes eran: honra la apatía, mátate, sin imaginación, no pienses, confórmate, no cuestiones a la autoridad o ríndete, entre otros. Muchos testimonios afirmaron haber visto a unos hombres vestidos de negro, que al finalizar el día se acercaban a los salones de juego en que estaban las máquinas de Polybius, hacían preguntas al administrador sobre los efectos observados en los jugadores, los anotaban en una lista, iban a las máquinas del juego, configuraban ciertos parámetros y luego se marchaban. Según cuenta la leyenda, una vez los hombres de negro olvidaron cerrar el menú de opciones en un salón. Lo que los testigos vieron fue perturbador. Allí, en el menú de opciones, se veían parámetros como pesadillas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, amnesia y mensajes subliminales. Eso fue lo que llevó a pensar que se trataba de un proyecto de control impulsado y supervisado por el mismo gobierno. Afortunadamente para casi todos, las máquinas de Polybius fueron retiradas por los hombres de negro tras el escándalo mediático que inició la prensa local de Portland, tras la horrible muerte de un joven que falleció entre las contorsiones de un ataque epiléptico después de haber jugado largamente en un arcade de Polybius. Tras el deceso de ese joven no quedó ni una sola máquina de Polybius. Aunque, si hay algo incuestionable, eso es la existencia, en algunos salones de juego, de registros que mencionan a las máquinas de Polybius en 1981. Además, muchos de los que administraban esos salones han declarado a publicaciones de videojuegos que, en efecto, los misteriosos hombres de negro iban siempre a inspeccionar la situación de las máquinas y de los usuarios antes de que los salones cerraran. En la actualidad se sabe que Polybius tenía mecanismos que producían amnesia y que a causa de eso ningún videojugador puede recordar bien cómo era el juego porque, en otras palabras, si el juego era un proyecto secreto del gobierno entonces pudo haber estado diseñado para no ser recordado uniformemente y así ser relegado como un puro mito en el imaginario social. A razón de todos los testimonios, experiencias y registros, se puede pensar que esto se trata de mucho más que solo una leyenda.